Siempre. Les voy a leer algo que dijo Luis Caputo, alias Toto, en relación a los primeros 6 aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina. Y dijo, citado por la agencia Noticias Argentina, que los F-16 volaron y el país se detuvo a mirarlos, emoción real y compartida. Javier Milei lo hizo posible, así se siente una Argentina que vuelve a querer y quiere ser grande, ¿sí? En base a ese tuit, citado por Noticias Argentina, Caputo enfatizó en la emoción de la gente y con el fin del relato comunista. Yo no sé en qué viaje está esta gente, evidentemente tiene una mentalidad de la Guerra Fría, y el tuit que puso y que es citado por Noticias Argentina muestra a alguna gente en el obelisco en el momento exacto en el que, volando en cruz, los F-16 surcaban el cielo de la capital de los argentinos y de las argentinas. ¿Qué busca, me parece a mí, Toto Caputo con este tuit, en realidad, y la cita a Milei? Bueno, obviamente, estos aviones simbolizan algo, sin duda. Sin duda están simbolizando un momento del gobierno de Javier Gerardo Milei, luego de la victoria electoral, el triunfo electoral, y sobre todo de la creación a partir de esa victoria de una especie de potencia legislativa que lo pone en condición de primera minoría. Eso parecía impensado, quizá un mes antes de las elecciones, y sobre todo cuando se había dado el batacazo del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy están repotenciados. ¿Y qué manera de expresar esa potencia? Bueno, le llegan justo y calzados estos F-16, que casi siempre los aviones son un símbolo. En la historia argentina esos aviones son un símbolo. La potencia industrial de la Argentina, allá por mediados del siglo XX, tuvo que ver con la fábrica militar de aviones, lo que se conoció como el Instituto Aerotécnico, luego IAME, en la provincia de Córdoba, que antes, y mucho antes de ser gorila, fue la capital de un peronismo industrialista, capaz de construir desde aviones hasta motos, y motos pasando por autos, el rastrojero, y así generar un momento de la industria que yo creo que es el más alto de la industria nacional, y complejo allí industrial que sirvió luego para la erradicación de otras empresas, incluso con otros gobiernos que no eran peronistas. Cuando uno piensa en cuál es la provincia en la que se fabrican la mayor cantidad de autos, se fabrican en Córdoba. ¿Y eso es por qué? Porque el peronismo decidió que fuera una provincia industrial. Pocos se acuerdan, o bueno, el tamiz, el cruce, ha dado eso que se llama cordobesismo, una suerte de peronismo no alineado con las políticas nacionales del PJ y con un provincialismo muy fuerte, digamos, ¿no? Esa es la esencia. Pero quería decirles que los aviones en la historia argentina casi siempre nos vinieron a decir algo. Por ejemplo, en junio del 55, cuando bombardean la plaza, esos aviones en el vuelo inaugural la Armada Naval, la Fuerza Naval, era la Fuerza Aérea Naval, estaban diciendo que de ahí en más las cosas iban a ser trágicas, ¿no? Fatídicas, mortales y trágicas, como ocurrieron. No hay antecedentes en el mundo, algunos dicen, bueno, el Guernica, no hay antecedentes en el mundo de que esos aviones surcando el cielo, que muchos salían a ver, como ayer salieron a ver los F-16, anteayer salieron a ver los F-16, en realidad tenían una carga mortífera, una cantidad de bombas arrojadas sobre la Plaza de Mayo, sobre civiles indefensos, y que marcarían el signo trágico de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina. 18 años de proscripción, siempre lo citamos, y si hablamos de esa proscripción, que era la prohibición para no solamente mencionar a Perón, exhibir los símbolos, sino también impedir al peronismo jugar electoralmente. Porque la proscripción no es simplemente una palabra que define el hecho de que alguien no puede jugar electoralmente o no puede participar de la arena política o del debate público en condiciones iguales a los otros, sino que lo que esencialmente esa proscripción genera es una nueva realidad. Acá hubo un montón de gente que durante 18 años creyó que la Argentina vivía en una institucionalidad normal.
vivía en una institucionalidad normal. Había elecciones. El único tema es que no había peronismo. Es como ahora. Hay elecciones. El único tema es que Cristina no está en la lista o no puede estar en la lista. Pero eso genera una realidad. Una realidad que es frustrante para muchos, una realidad que es dramática para otro tanto, y una realidad que es cazar en el zoológico, como la derecha hace cada tanto cuando genera este tipo de persecuciones y proscripciones. Con esa proscripción incluso se crea una nueva legalidad, ilegítima, pero legalidad al fin. Todos los gobiernos que mantuvieron proscripto al peronismo emitieron decretos, generaron leyes. ¿Por qué? Porque la institucionalidad sigue funcionando. Ahora sabemos, con el diario de varios lunes después, que esa institucionalidad era una institucionalidad muy berreta, ¿no? Porque dejar afuera al partido mayoritario e impedirle a su líder, bajo acusaciones de todo tipo, de Perón dijeron que era pederasta, que se había enriquecido ilícitamente, que era uno de los tipos más ricos del mundo, ¿sí? Que era un corrupto y un tirano. Todo eso, obviamente, justificaba esa nueva legalidad. Y ahí vuelve al avión. ¿Por qué? Porque hubo una fantasía durante muchos años de que Perón volvía. De que Perón volvía solo, desde Madrid, donde estaba exiliado. Y se decía que iba a volver en un avión negro. Ese avión negro iba a bajar en la zona norte del país y desde allí iba a comenzar, yo supongo que bajo influjo de lo que fue la Revolución Cubana, ¿no? En vez del Granma era el avión negro. Con ese avión negro iba a comenzar una especie de revolución justicialista que iba a reponer a Perón, que había sido, insisto, depuesto por un golpe inconstitucional, iba a reponer a Perón en la Casa de Gobierno. Era una especie de fantasía, ¿no? Pero que estaba operativa. No hay nada más lindo que ver una fantasía operativa, ¿no? Digo, porque eso que es operativo demuestra que esa fantasía se convirtió en materialidad. Entonces muchos, bajo esa fantasía, se acomodaban. Bueno, si Perón regresa, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Eran los tipos de la resistencia peronista, que tuvo altibajos, tuvo un punto muy alto para mí, siempre lo digo, es la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, con Sebastián Borro a la cabeza. Se levantan los barrios de Liniers, Matadero, año 1959, casi 10 años antes del Cordobazo. Y ese es el origen del Patria y Colonia No. Los trabajadores asociaban el bienestar de los tiempos del peronismo precisamente con el grado de independencia económica que había alcanzado el peronismo. Eso es muy interesante porque también hablaba de una subjetividad obrera bastante desarrollada en función de lo que habían vivido. Obviamente eso es sofocado. Se revelaban esos trabajadores a lo que había sido parte, punto 1, del plan diseñado por el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Frondizi. En la escena previa al primer viaje de un presidente argentino a los Estados Unidos, donde es recibido en el Capitolio. Habla Frondizi en el Capitolio. Mientras tanto estaba reprimiendo aquí a los trabajadores y a las trabajadoras y estaba reprimiendo a las barriadas de Liniers, Mataderos, Lugano, que se habían levantado contra su gobierno, que era un gobierno que había traicionado los acuerdos con Perón. Recuerden que Perón le ordena votar a Frondizi bajo la condición de que iba a legalizar el peronismo. Bueno, eso no ocurre, no pasa. Y ese levantamiento es sofocado, con lo cual allí la resistencia tiene un pico y después comienza un reflujo. La juventud peronista incipiente estaba ahí haciendo algunas cosas, algunos revuelos, y estaba siempre operativa, insisto, la fantasía del avión negro. El avión negro, el avión negro. En algún momento el avión negro iba a pasar. Bueno, el avión negro existía. Año 1964, Perón decide regresar al país, haciendo una escala en realidad en Montevideo. O sea, decide acercarse al teatro de operaciones. ¿Por qué? Porque su liderazgo estaba muy golpeado. Proscriben a alguien para golpear su liderazgo. Es lo que pasa con Cristina hoy. Proscriben a alguien para golpear su liderazgo. Para aislarlo de la expectativa social. Para interrumpir el diálogo con sus adherentes. No existe la proscripción en el aire. Existe la proscripción con sus realidades operativas.
Y en esas realidades operativas, Perón dice, che, la verdad es que acá hay un montón de traidores que están disputándose mi liderazgo y muchos dicen que lo hacen en nombre mío. Entonces decide volver. Era sigiloso, tenía que volver de modo sigiloso, ¿no? O sea, de hecho Jorge Antonio lo mete en el baúl del auto, lo saca ahí de Puerta de Hierro y vuelve en un viaje de Iberia que baja haciendo escala en el aeropuerto del Garao, en Brasil, y ahí rápidamente el gobierno de Ilía, recordemos que Ilía asume con el 25% de los votos, el 19% de los votos había sido voto en blanco, y que hubiese pasado si en realidad disputaba con Perón, ¿no? Uno siempre se hace esa ucronía, ¿no? Probablemente hubiera perdido. Pero Ilía era un tipo honesto, pero era producto de esa ilegalidad, ilegalidad institucional en la que vivía la Argentina. Pero un tipo honesto. Intenta abrir un poco el juego, obviamente, los militares no lo dejan, y ahí, presionado por los militares, intiman a ese avión donde regresaba Perón con Bandor, escuchen bien, con Bandor, intiman a que vuelva a Madrid, no lo dejan venir, pero el avión negro se había hecho realidad, año 1964. Perón necesitado de volver porque su liderazgo estaba golpeado, descascarado, producto de la proscripción y la persecución y de la estigmatización. Pero había un montón de gente que estaba esperando que retornara, porque ese avión negro sobrevolaba y no era otra cosa que la imaginación. Y ustedes saben, mejor que nadie, que cuando la imaginación es puesta a jugar, imagina cualquier cosa. Todo es posible en la imaginación. Frustrada esa vuelta, que fue en diciembre del 64, la juventud peronista pone un avión negro, ahí estamos viendo, los que nos están viendo por YouTube van a ver el diario Crónica de ese diciembre del 64, creo que es alrededor del 20 de diciembre, cualquier cosa, si alguien puede ver la fecha me la dice, pero la juventud peronista arma con cartulinas, con cartón, un avión negro y lo lleva a Plaza de Mayo. Y pone un cartelito que dice, si ustedes no luchan, va a ser imposible que Perón retorne. Y eso causa mucho impacto, ¿no? Años después, 6 años después, hay una obra de teatro que se llama El avión negro. El avión negro, quiero citar a todos los que tuvieron, pues fue una creación colectiva. Carlos Omiliana, Ricardo Talesnik, Germán Rosenmayer y Roberto Tito Cosa. Año 1970, ahí está el libro. Hacen esta obra de teatro, que es una obra de teatro que rompe la proscripción cultural. De esto no se podía hablar, y ellos deciden hablar sobre esto. Y deciden hablar y arman un revuelo gigante, porque es como el comienzo del deshielo, ¿viste? El deshielo cultural, porque la proscripción es acompañada también de una proscripción cultural. No existe la proscripción legal, sino que esa inaugura una proscripción cultural, como nos pasa ahora a los kirchneristas, que los kirchneristas no podemos ir a ningún lugar a hablar. No nos citan a los canales abiertos, ni a los de noticias. ¿No? Digo, somos dichos por otros que reivindican un poquito a Cristina, pero después por el otro lado la quieren en un museo. A Perón le pasaba igual, exactamente igual. De hecho, en el avión negro supuesto, lo acompañaba Bandor, que es quien idea después el peronismo sin Perón, que es una suerte de kirchnerismo sin Cristina, pero puesto en la década del 60. Década maravillosa, quiero decir, no por estas cosas que estoy describiendo desde ya, pero a la vez ocurría de todo en el mundo en la década del 60. Uno siempre habla de la década del 70, pero en los 60 ocurría de todo. Era el uso de alucinógenos en la exploración del psicoanálisis, era la música beatnik, era la irrupción, si se quiere, de toda una nueva juventud que estaba buscando cosas distintas, las revoluciones desde la cubana hasta la argelina, todo eso pasaba en el mundo. Y es bueno quizá retomar ese avión negro, porque el avión negro del que habla la obra no es un avión fácil. ¿Qué quiero decir? ¿Qué hubiese pasado si Perón retornaba al país en el 64? ¿Había peronistas dispuestos a acompañarlo? ¿O era buen negocio para todos los peronistas que Perón no volviera, como quería Bandor? Porque Bandor lo acompañaba, pero a la vez le estaba jugando por atrás, ¿no? Es muy interesante ver todas esas cosas, todas esas secuencias de poder. Pues yo creo que muchas hoy se están repitiendo. Los actores son distintos, las motivaciones quizá puedan ser otras, pero hay algo que siempre es imperecedero, que es las intrigas de poder, que juegan un papel enorme. ¿Qué hubiera pasado si
y cómo opera en la realidad de los otros. ¿Era cómodo el avión de Perón volviendo? Yo creo que no. Pero Perón tuvo que volver después. Porque se armó toda una generación que armó lucha y vuelve. Y Perón retornó a la patria. Y no lo hizo mayormente con esas dirigencias que dudaban, sino con nuevas dirigencias que fueron a tomar fuerza en la imagen de Juan Domingo Perón para también proponerle a Perón un cambio revolucionario de la Argentina. Bueno, eso ya nos metemos en la década del 70. Pero el avión negro, del que yo les decía, es en la Argentina subjetividad pura. Los aviones son subjetividad. Miren, les hablé de industria nacional. Les hablé también de Perón y de su exilio y de su proscripción y de su intento de vuelta. Les hablé con el tema de los aviones de lo que fue para mí la inauguración del signo trágico del siglo XX, que fue el bombardeo de Plaza de Mayo. Pero también les quiero hablar, y para terminar, de los F-16, que creo que era el motivo originario de esta columna, y es que los F-16, 300 millones de dólares, en realidad son medio chatarra aérea. Pero son un símbolo tan fuerte como el avión negro para la derecha en la Argentina, contra los comunistas, como dijo Toto Caputo, ¿no? Son un símbolo. Es el símbolo de la impotencia, son aviones castrados. Son aviones inoperativos para, por ejemplo, jugar un papel en la única hipótesis de conflicto real que tiene la Argentina, que es Malvinas. Ustedes acuérdense lo que pasó en Malvinas en el año 82. Las Fuerzas Armadas durante años habían estado entrenadas para sofocar las revueltas populares, se habían convertido en una especie de policía nacional para dar golpes de Estado, o partido político, para dar golpes de Estado y para pegarle a la gente, a los comunistas. No importa si eran peronistas, comunistas, era para pegarle a la gente. Cuando tuvieron que ir a una guerra de verdad contra la OTAN, ¿qué pasó? Todo era obsoleto, nada funcionaba. El IA-63, que es un avión construido aquí, Industria Nacional, lo habrán escuchado una vez, el Pucará, era un avión desarrollado para la lucha contra insurgente. No servía para ir a enfrentar a otro ejército militar, sino para tirarle en el monte a los que en teoría eran los guerrilleros que ellos combatían. Estos F-16 son como el Pucará. No estoy diciendo que vengan a la lucha insurgente, digo que son inútiles para la principal hipótesis de conflicto, porque tenés un enclave colonial en Malvinas. Entonces, ¿para qué vienen? Vienen para luchar contra el comunismo, como dijo el Toto Caputo. Pero sobre todo, demuestran que en la alianza con los Estados Unidos, histórica, esa alianza que alguna vez fue la del Plan Cóndor, esa alianza histórica, las Fuerzas Armadas Argentinas tienen un solo papel reservado, que es el de oficiar de Guardia Nacional, para sofocar las eventuales protestas que puedan ocurrir producto de la colonialidad de la economía financiera que administra el Fondo Monetario Internacional y también el Tesoro de los Estados Unidos, que nunca tuvieron tanta intromisión. Por primera vez nosotros estamos viviendo una década infame muy parecida a la del 30, donde en el Banco Central se sentaban tipos que eran ingleses, porque el Banco Central lo manejaban los ingleses. Bueno, hoy prácticamente nosotros tenemos a Scott Bessent sentado en el Banco Central. Cambió Inglaterra por los Estados Unidos nuevamente, ¿no? Entonces esos aviones, que son de producción estadounidense, que son de la industria estadounidense, aunque sean viejos y sean chatarras, y efectivamente es lo que necesitan, sirven para demostrarle al pueblo argentino que van en serio, que están acá, que retornaron, que desde el cielo, mientras nosotros no tengamos un avión negro que esperar, ellos operan realidades. La realidad que hoy vivimos, la realidad que nos atenaza, la realidad que nos hace bajar los brazos y que nos tiene con la autoestima baja. Somos una colonia y tenemos que volver a ser un gran país. Para ser ese gran país necesitamos un avión negro. 40 minutos pasaron de las 9.